Bueno muchachos, en este corto video les voy a explicar cómo se resuelve el ejercicio que estábamos discutiendo en clase. Como ustedes ven, aquí ya he realizado el sistema de coordenadas para la masa 1, pero recordemos que inicialmente lo que yo les decía que hallaran eran los pesos, teniendo en cuenta que me daban la masa del cuerpo 1 y la masa del cuerpo 2. Me dice el enunciado del ejercicio, lo vuelvo a leer rápidamente, que una masa de 300 gramos está sobre una mesa horizontal cuyo coeficiente de rozamiento es 0,2. Una cuerda que pasa por una polea que une esta masa con otra, aquí la tenemos, de 200 gramos, que cuelga libre por fuera del borde de la mesa. Me piden calcular la aceleración del sistema y después me piden calcular la tensión en la cuerda. Voy a empezar por calcular la aceleración del sistema. Recuerdan que mientras ustedes copiaban el ejercicio les pedí que solicitaran que determinaran los pesos. Entonces determinamos que el peso 1 pues era igual a la masa 1 por la gravedad. Entonces el peso 1 me quedaba que era 0,3 porque pasamos de gramos a kilogramos, teniendo en cuenta que 300 gramos son 0,3 kilogramos por la gravedad 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y obtenemos que el peso del cuerpo 1 son 3 newtons. De igual manera procedemos para hallar el peso del cuerpo 2. Sabemos que sería entonces la masa 2 por la gravedad y la masa 2 corresponde a 200 gramos, es decir, en kilogramos dividiendo por 1000 son 0,2 kilogramos por la gravedad que son los 10 metros sobre segundo cuadrado. En este orden de ideas entonces ya tengo los pesos. Pueden determinarlos de entrada o pueden irlos determinando a medida que vamos avanzando en el ejercicio. ¿Listo? Peso 2, 0,2 por 10, me quedan 2 newtons. Bueno chicos, entonces voy a hacer el análisis siguiente. Decíamos que para el cuerpo 1, este cuerpo 1 no tiene movimiento en Y, ¿cierto? Porque el cuerpo tiene este movimiento. Entonces, en Y no se mueve. Por tanto, cuando yo voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y, podemos decir que para la masa 1, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, ¿cierto? Bueno, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces, ¿cuáles son aquellas fuerzas que al sumarlas dan 0? Pues tenemos, por un lado, el peso, ¿cierto?, que va dirigido hacia abajo, y la fuerza normal, pues teniendo en cuenta que es un cuerpo que está descansando sobre una superficie. No tenemos más fuerzas en el sentido vertical. Entonces, tomamos la fuerza normal que va en sentido positivo, menos el peso 1 que va en sentido negativo, eso es igual a 0. El peso 1 ya lo conozco, ¿cierto?, porque lo tengo por aquí. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar. Me quedaría que la fuerza normal es igual a el peso 1, pero el peso 1 pasa al otro lado positivo. Reemplazando el valor del peso 1 que conocemos, la fuerza normal sería igual a 3 newtons. ¿Listo? Entonces por este lado ya tenemos la fuerza normal. Nos vamos a hacer ahora sumatoria de fuerzas en X para la masa 1. Pero cuando yo vengo y miro, digo, esta es mi masa 1. ¿Cómo hago yo entonces para la sumatoria de fuerzas en X? Yo sé que en X esta masa 1 sí está teniendo movimiento. El ejercicio me lo dice cuando me dice determine la aceleración del sistema, ¿sí? Cuando yo leo el prenumeral y me dice determina la aceleración del sistema, entonces yo sé que ahí no hay sumatoria de fuerzas igual a 0 por leyes de Newton. Bueno, pues simplemente entonces voy a hacer la sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X para la masa 1. ¿Qué fuerzas están presentes en X? Acerquémonos a ver para mirar con mayor detalle. Por un lado, tengo la tensión, ¿cierto? Aquí tengo la tensión 1, que la ejerce la cuerda, y la fuerza de rozamiento, pues que se opone al movimiento. Bien, hay algo que es importante en estos ejercicios donde tengo dos cuerpos enlazados por medio de una polea, y es lo siguiente. Yo voy a definir hacia dónde va el movimiento, y hacia donde vaya el movimiento voy a tomar positivas mis fuerzas. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a decir, por ejemplo, que el sistema se mueve en el sentido desde la masa 1 hacia la masa 2. Por ejemplo, ustedes podrían seleccionar desde la masa 2 hacia la masa 1, pero yo voy a decir el sistema se mueve en esta dirección.
Quiere decir que en esa dirección entonces va a ir la aceleración y en esa dirección voy a tomar las fuerzas que coincidan con la dirección del movimiento, voy a tomarlas como positivas. Quiere decir entonces que cuando yo voy a hacer sumatoria de fuerzas en X para la masa 1, mi tensión va a ser positiva porque concuerda con la dirección de la aceleración y mi fuerza de rozamiento va a ser negativa. Bien, pues entonces me quedaría que la tensión 1, positiva, menos la fuerza de rozamiento que se opone sería igual a la masa 1 por la aceleración. Planteemos entonces nuestra ecuación de sumatoria de fuerzas en X para la masa 1. Bien, entonces, sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X para el cuerpo 1 es igual a la masa 1 por la aceleración. ¿Cuáles son las fuerzas? Reitero, tensión 1 menos la fuerza de rozamiento y sería igual a la masa 1 por aceleración. Reemplazo los valores que conozco. Yo ya conozco la masa 1, ¿cierto? Sé que son 300 gramos o 0.3 kilogramos. ¿Listo? La fuerza de rozamiento la conozco, en este momento no, pero sí la puedo determinar porque, chicos, recuerden que la fuerza de rozamiento que trabajamos en sesiones anteriores la podemos calcular y decíamos que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la normal, ¿cierto? Entonces decíamos que la fuerza de rozamiento era igual a μ, el coeficiente por la fuerza normal. La fuerza normal, miren por acá, que ya la conozco, ¿cierto? El coeficiente de rozamiento me lo da el ejercicio. Bueno, pues hallemos la fuerza de rozamiento. Entonces, miren, aquí el ejercicio me dice que el coeficiente de rozamiento es de 0,2. No me queda sino reemplazar los valores. Puedo reemplazarlos inclusive en la ecuación que estamos desarrollando. Listo. Entonces tengo que la tensión 1, bueno, la fuerza de rozamiento, determinémosla por acá. La fuerza de rozamiento sería igual a 0,2, que es el coeficiente que me da el ejercicio, por la fuerza normal, que son los 3 newtons. Entonces la fuerza de rozamiento sería igual a 0,6 newtons. Ahora la reemplazo en mi ecuación y digo la tensión 1 menos 0,6. Voy a quitar las unidades, las dejo al final porque pues ya estoy trabajando todo en newton. A la masa 1, recuerden que la tomo en kilogramos, sería 0,3 masa 1 por la aceleración. Voy a acercar un momentico esa ecuación y les voy a hacer la pregunta para que ustedes en casa la respondan. Ya me la respondieron en clase, pero yo tengo aquí una ecuación y cuántas incógnitas. Les preguntaba yo en clase y me decían, profe, tenemos una ecuación y dos incógnitas, ¿cierto? Porque desconozco la tensión y desconozco la aceleración. Hay algo importante aquí y es lo siguiente. Tengo una sola polea, ¿listo? Yo coloqué tensión 1, pero voy a eliminar ese 1 que coloqué de subíndice. Chicos, me disculpan porque como solo es una cuerda que pasa por la polea, al haber una sola cuerda, esta tensión que se experimenta acá es exactamente la misma tensión que vamos a ver se experimenta acá, ¿ok? Entonces voy a quitarle el 1, no voy a llamar T1, sino voy a llamar simplemente T, teniendo en cuenta que esta tensión es exactamente la misma tensión que va con el segundo cuerpo. Bueno, entonces voy a regresar aquí a mi ecuación. Si fueran varias cuerdas, pues sí tendría T1 y T2, o T1, T2, T3, dependiendo del ejercicio. Bueno, entonces tengo una ecuación, dos incógnitas. ¿Cómo voy a resolver el sistema? Me voy al cuerpo 2, porque hasta el momento solamente hemos analizado la masa 1. Entonces vámonos con la masa 2. Listo. Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio. Voy y miro en la masa 2 cuáles son las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y planteo mis ecuaciones. Entonces yo vengo y digo la masa 2. Si nosotros vemos, el cuerpo está descargando, está colgando, ¿cierto? Colgando de la cuerda. Listo. Voy a borrar aquí un momentito que me quedó un poco gruesa esa línea. Colgando de la cuerda. ¿Movimiento en X hay? No, movimiento en X no hay.
Miren, aquí se puede apreciar inclusive que hay un espacio entre el cuerpo y la pared, es decir, el cuerpo no tiene movimiento en X. El único movimiento que tiene es en sentido vertical en Y, y las fuerzas que nosotros tenemos aquí presentes son, por un lado tenemos la tensión, ¿cierto?, de la cuerda, y por otro lado tenemos pues el peso, ¿cierto? El peso que acompaña al cuerpo. Entonces, en este caso, cuando yo vengo y hago aquí mi sistema de coordenadas para mi diagrama de cuerpo libre, yo observo que solamente tengo fuerzas actuando en el eje Y. Listo. Bien, entonces tengo fuerzas solamente en Y. De manera que ni siquiera voy a hacer sumatoria de fuerzas en X, porque no tengo fuerzas en X y tampoco tengo aceleración en X, nada por el estilo. ¿Qué fuerzas tengo? La tensión y la otra fuerza que, como decíamos desde el principio, pues actúa sobre el cuerpo, que es el peso. ¿Listo? Ahora, importantísimo, por favor, voy a resaltar aquí algo que no les mencioné en nuestra sesión de clases. Les pido disculpas por eso, pero importante tener en cuenta lo que les mencionaba hace un momento, y es que la dirección de aquellas fuerzas que coincidan con la dirección del movimiento van a ser positivas. Es decir, si yo digo que este es el peso del cuerpo 2, entonces ese peso del cuerpo va a ser positivo porque fíjense la dirección en la que va, ¿cierto? Y la tensión que viene aquí para el cuerpo 2 la voy a tomar con un valor negativo. Entonces voy y planteo mis ecuaciones. Bien, para el cuerpo 2, repito, solamente voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Entonces planteo que el peso 2, dame un segundito. Listo. El peso 2, voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y para el cuerpo 2 es igual a la masa 2 por la aceleración. Entonces, peso 2, ¿cuánto vale el peso 2? Chicos, miren, aquí ya lo habíamos calculado al inicio del ejercicio, ¿cierto? Entonces tenemos que son 2 newton menos la tensión. ¿Por qué tomo negativa la tensión? Porque va en sentido contrario al movimiento. Es igual a la masa 2, 200 gramos, pero como trabajo en kilogramos lo divido por 1000, serían 0,2 kilogramos por la aceleración. Y listo, ya tenemos nuestra segunda ecuación. Ahora sí tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. Voy a resaltarla para que tengamos aquí presente que esta es nuestra ecuación 2. ¿Listo? ¿Qué nos queda? Pues simplemente nos queda resolver el sistema de ecuaciones utilizando ¿cuál método? Cualquiera de los métodos aprendidos en su grado noveno en matemáticas, eliminación, sustitución e igualación, el que ustedes deseen. ¿Ok? Entonces, simplemente lo que yo voy a hacer es aplicar alguno de esos métodos. En este caso, yo observo lo siguiente, que en la ecuación 2 la tensión viene negativa y en la ecuación 1 mi tensión está positiva. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a sumar las dos ecuaciones, es decir, ahí se me van a eliminar. Es como aplicar el método de eliminación. Entonces, voy a tomar nota aquí de mis dos ecuaciones. Tengo ecuación 1, voy a marcarlas por acá, esta es la ecuación 1, y esta es la ecuación, tomo nota de las ecuaciones. La 1, t menos 0,6 es igual a 0,3a. La ecuación 2, 2 menos t es igual a 0,2a. Voy a ordenarlas para que me queden las t debajo una de las otras. Ordenándolas queda t menos 0,6 es igual a 0,3a, y aquí me queda menos t más 2 es igual a 0,2a. Uy, perdón, me falta aquí la A. Listo, sumo las dos ecuaciones. Entonces, como yo veo que una t es positiva y la otra t es negativa, lo que va a pasar es que ellas se me van a cancelar. Listo. Entonces digo t menos t se cancelan, menos 0,6 más 2, o lo que es lo mismo, 2 menos 0,6 me queda 1,4 igual a
0,3 más 0,2 me da 0,5 A. Y este 0,5 que está multiplicando la aceleración lo paso a dividir, de manera que me queda 1,4 sobre 0,5 sería igual a la aceleración, y eso me da una aceleración de 2,8. Transpongo términos para que podamos expresar la respuesta de una forma más organizada. Entonces decimos que finalmente la aceleración es igual a 2,8 metros sobre segundos al cuadrado. Y esta sería la respuesta final de lo que me está pidiendo el ejercicio en cuanto a la aceleración. Pero, entonces esta sería la respuesta del numeral A. Resulta que el ejercicio no solamente me pide hallar la aceleración. Si nosotros nos volvemos al enunciado, observamos que el ejercicio también me pide la tensión de la cuerda, ¿cierto? Entonces aquí tenemos las preguntas y también me piden la tensión de la cuerda. ¿Cómo la voy a determinar? Voy a las ecuaciones que ya tengo y despejo la tensión. Entonces tomo la ecuación 1 o la ecuación 2, la que yo quiera. En este caso, pues por ejemplo, voy a tomar la ecuación 1. T menos 0,6 igual a 0,3A. Voy a tomar esa ecuación 1 para hallar mi valor de tensión. Y voy a despejar la tensión. Entonces me queda lo siguiente. Pasamos una lista por acá. Entonces, de la ecuación 1, como les estoy diciendo, de la ecuación T. La ecuación me dice T menos 0,6 es igual a T menos 0,6 es igual a 0,3A. T menos 0,6 es igual a 0,3A. Pero la aceleración la acabamos de averiguar, ¿cierto? Acabamos de obtener que la aceleración es igual a 2,8 metros sobre segundos cuadrados. ¿Sí? Miren, acá la tenemos que la acabamos de averiguar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues simplemente despejar la tensión, pasando al otro lado igual lo que la está acompañando. Este menos 0,6 pasa al otro lado positivo y me quedaría que la tensión es 0,3 por la aceleración, que vale 2,8, ¿cierto? Más 0,6 que lo pasé a sumar para una tensión de 2,8 por 0,3. Vamos a hacer los cálculos. 2,8 por 0,3 nos da un valor de 0,3 un valor de 0,84. 0,84 más 0,6 para una tensión finalmente igual a 1,44. ¿Listo, chicos? Ahora, al finalizar ya le pongo las unidades. 0,84 lo sumo con 0,6 y me da un valor de 1,44 finalmente newton, ¿ok? Porque recordemos que estamos hallando son fuerzas. Con esto damos por terminado el ejercicio y podemos dar la respuesta final de lo que me están solicitando. Bien, la tensión de la cuerda es de 1,44 newton.